estaba preguntando a mi hermano Cristian que en su ministerio anfitrial, ¿cuántas veces se le acercó el hombre en maletín? Bueno, yo creo que los que se rieron la mayoría son varones porque son ellos los que manejan el tema. El resto, las mujeres, bueno, excepto que sea futbolera, va a saber qué es lo que intenté decir. Cualquier respuesta a la pregunta la puede contestar él después en forma privada. A propósito del hermano Cristian, me recordé de algo y quiero, antes de pasar a la palabra del Señor directamente, quiero agradecer a... Gracias. Sí, eso. Ay, muchas gracias. Ahí sí. Quiero agradecer a ciertos hermanos que hace un tiempo atrás, me parece, no estoy seguro si fue justo ese día cuando el pastor Alejandro Cuellar anunció su futuro enlace. Me parece que fue ese día que después se juntó allá atrás un grupito de hermanos y cuando me acerqué ahí, estaban ellos viendo la posibilidad, entre ellos conversaban ahí, de hacerme una ayuda económica. Obviamente con mucho cariño, con mucha espontaneidad y por supuesto no menos espiritual, para ver la posibilidad que yo viaje a El Salvador. Bueno, ahí estaban, ¿no es cierto? Ahí uno opinaba una cosa, otro. Y bueno, siempre en los grupos aparece alguien que es espiritual. Y uno de ellos dijo, ¿y la prometida tendrá alguna hermana para que viaje con ella? Bueno, la respuesta ahí la tiene el pastor aquí, Alejandro. Aleluya. En esta oportunidad quisiera, como tema, hablar sobre la actitud del cristiano ante la adversidad. Y para ello quiero que veamos el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Desde el verso 16 al 34. Es la versión Reina Valera 1960 que voy a usar en esta oportunidad. Libro de los Hechos, capítulo 16, desde el verso 16 al 34 inclusive. Dice así la Escritura. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Que el Señor añada bendición a través de su palabra en esta hora. Es un relato muy interesante, que hay muchas cosas interesantes que destacar, pero para tratarlas todas el tiempo va a faltar. Y solo quiero limitarme a lo que ya describí como tema: la actitud del cristiano ante las adversidades. Actitud. ¿Qué es la actitud? Bueno, la actitud puede ser definida como la manifestación de un estado de ánimo, o bien como una tendencia a actuar de un modo determinado. La actitud tiene que ver con los sentimientos a favor o en contra de un objeto social. El objeto social puede ser una persona, un hecho social o cualquier producto de la actividad humana o personal que solemos desarrollar o vivir. Según los entendidos en la materia, las actitudes son impulsoras del comportamiento, son la tendencia a responder o a actuar a partir de los múltiples estímulos del ambiente. También se dice que las actitudes pueden influir en la forma en que una persona se comporta en situaciones específicas, ya sean estas favorables o desfavorables. Si analizamos el episodio que vivieron Pablo y Silas, que está descrito en el texto que se ha leído, podemos descubrir fácilmente la actitud de ellos
y de esto sacar algunas enseñanzas para nuestra vida de cómo enfrentar las adversidades a las cuales todos nosotros estamos expuestos. Y las adversidades pueden tener diferentes orígenes. Y de hecho aquí ninguno de nosotros podría levantar la mano y decir: yo nunca he tenido ni un problema, ni una adversidad. Nunca. Todos de una u otra forma hemos vivido momentos difíciles, momentos complicados. Y es ahí lo importante cómo reaccionamos, qué actitud adoptamos para enfrentar aquella situación. Basado en el texto aquí, y por supuesto esto es muy subjetivo, pero basado en la palabra, hay 4 lecciones que podemos resaltar. La primera lección tiene que ver con la oración. El texto nos dice ahí en el verso 25: pero a medianoche orando Pablo y Silas. Estaban en una situación muy complicada. Estaban detenidos en una cárcel de manera injusta. Y todo por causa de su fe. Todo por causa de cómo Dios había usado a estos hombres, y que encontramos ahí descritos algunos hechos importantes en el contexto anterior. Y lo último que rebalsó el vaso para las autoridades del momento, los adversarios al evangelio, fue cuando una muchacha que tenía un espíritu inmundo, un demonio, se dedicaba a adivinar. Y nos faltaban los aprovechadores que usaban a esta muchacha para el billete. Y claro, cuando fue liberada, obviamente la muchacha no pudo adivinar más. Se le fue el talento, la capacidad para adivinar. Y eso finalmente provocó a los explotadores de esta muchacha que denunciaran a Pablo y Silas. Y bueno, obviamente al final fue a parar a la cárcel. Y ahí estaban. Pero dice el texto a medianoche. Sí, en ese instante en que uno supuestamente debiera estar durmiendo, descansando, soñando, qué sé yo. A esa hora ellos oraban. No dice aquí el texto, no lo describe. El Espíritu Santo tal vez consideró que no era necesario que esto quedara registrado, el tipo de oración. Porque sería interesante ver cómo oraban. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué fluía de su corazón, de sus palabras, por lo que estaban viviendo? No dice, pero sí puedo asegurar que lo más probable es que su oración no era: Señor, mira estos que nos tienen aquí, que injustamente nos trajeron a la cárcel, nos azotaron, Señor, mira las llagas que nos hicieron. ¿Y qué hemos hecho todo solamente por dar testimonio tuyo? No. Yo creo que no hubo ninguna palabra de reclamo contra Dios. Porque a veces hay oraciones donde nosotros reclamamos. No. Yo creo que no. Ellos simplemente oraban. Y esta característica que tenían los cristianos ante la adversidad era muy notoria. Si ustedes recuerdan ahí el caso del primer mártir, Esteban, cuando lo estaban agarrando a camotazos, a piedrazos, porque así fue ejecutado terriblemente, de una manera terrible, ¿cuál fue su actitud? ¿Cómo reaccionó? Ahí en el capítulo 7 se nos cuenta que él se puso de rodillas y clamó a gran voz diciendo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dice el texto que habiendo dicho esto, durmió, murió, expiró ahí en ese momento. ¿Cuál hubiese sido nuestra oración? Yo me pongo en el lugar de él. Están llegando los camotazos por aquí, por acá. Reaccionaría yo: Señor, no le tomes en cuenta. No.
lo más probable, Señor, haz descender fuego del cielo contra estos. ¿Ah? Porque a veces dan ganas de orar así. Sí. Sí, a veces dan ganas. Pero no. Un cristiano tiene una actitud diferente. El Señor, y no nos podemos quejar, el Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. No se olvide nunca de eso. Pero además nos orientó diciendo: pero. Yo siempre digo, cuando usted lea la Biblia y encuentre la expresión pero, abra los ojos, porque algo interesante viene. Dice: pero Jesús dijo: confiad. Yo, dijo Jesús, yo, este pechito, he vencido. Así que no nos queda más que confiar en él. No importa el tipo de adversidad que estemos enfrentando. Jesús fue otro ejemplo. Él estando ahí en la cruz, sufriente, cuando se burlaban de él, cuando lo abandonaron. Oiga, si hay algo terrible, ser traicionado por quienes son cercanos y de pronto cuando más les necesitamos nos abandonan y quedamos solos o sola. Esto para lenguaje inclusivo, porque si no después me reclaman. No. El Señor también vivió ese momento difícil, que estando en la cruz, y que dijo él, oró: Padre, perdónalas, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Hay mucha gente a veces que nos causan daño, que tienen actitudes totalmente contrarias a nosotros, pero en el fondo no saben lo que están haciendo. Sí, no saben lo que están haciendo. Todo aquel que se levanta contra Dios está sonado. Sí. Como ejemplo, y perdón si hay algún venezolano aquí. ¿Hay algún venezolano aquí? Ya. Mi hermana. Déjale. ¿Se acuerdan de ese presidente que maldijo a Israel y dijo: desde las entrañas maldigo a Israel? Cuando yo vi esa noticia dije: se coció. Tiempito después, cáncer en sus entrañas. Sí. Dios es el que toma cuenta de aquello que no nos corresponde a nosotros. Debemos dejarle nuestras causas al Señor. Pero ¿cómo actuamos? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante una situación? Aquí hay una lección. Oremos. Aquí hay varios que saben que fui empleado público. Trabajé por muchos años, más de 20 años, en un tribunal de justicia. Y en una oportunidad estaba, después fue ministro de la Corte, una jueza que tenía el apellido que tengo yo. Y cierta persona, cierta denunciante, no quedó conforme con el trato que yo le había dado y fue a hablar pidió audiencia, habló con la jueza, que no estaba conforme conmigo, según ella el caso no lo estaba llevando bien, que más favorecía a los inculpados, qué sé yo. Pero ¿cuál fue la razón? La razón era que yo, cuando tenía la oportunidad, les hablaba del Señor. Entonces ella, como la jueza era católica, me llamó al privado y me dijo: señor Hernández, de aquí en adelante le prohíbo a usted que hable de su religión, que hable del evangelio aquí. Se lo prohíbo. Muy bien, magistrado, ni un problema. Eso fue día viernes.
día sábado, no tenía turno. Llegó el lunes, entré, eché de menos en el estrado. No estaba sentada la magistrada. No viene. ¿Quién va a firmar? La secretaria. Ya, listo. ¿Qué pasó? Se accidentó. Un mes en cama enyesada. Se hizo tiro una pierna. Yo miré para arriba, Señor. Eso, el viernes había sido ese incidente. Yo el sábado, allá en la iglesia madre, le conté esto al pastor de la época, que me dieron consejo. Y me dio un consejo muy sabio. Así que dije, voy a seguir el consejo. Y nunca pensé que iba a haber respuesta tan rápido. Así que durante un mes seguí hablando. Llegó después ella, se incorporó y yo ahí cesé. Ahí me sometí a ella. Y un día me llama, me dice, señor Hernández, venga al privado, por favor. Sí, fui para el privado. Me dijo, ¿cuántos detenidos tiene? Tengo como 4 habían ya. ¿Cuántos denunciantes? Como 5. Había que tomarles declaración. Entonces, llamó a otra función, dijo, por favor, atienda a los detenidos y a los denunciantes que tienen detención. Atiéndalo usted. Y yo no sabía qué. Me dijo, ¿sabe? A mí me dieron un trabajo allá en donde ella participaba sobre los viajes de Pablo. ¿Anda usted con su Biblia? Sí, la ando, porque después voy a reunión. Ya me dijo, se va a quedar aquí y quiero que me ayude a hacer este trabajo. Yo traje mi Biblia, entonces yo mientras atiendo las cosas mías, usted se me va a quedar aquí hoy día. Que no pasaron muchos días, me llamaron, señor Hernández, mire, yo le voy a dar este caso. Aquí hay un problema matrimonial para que usted le hable lo que usted sabe hablarle. Gloria a Dios, decía yo, gloria a Dios. De ahí nunca más me dijo algo en contra. Todo, al contrario, me daba caso en donde ella sabía que necesitaban de Dios. La actitud es importante. Yo esa vez oré al Señor, le dije, Señor, tú tienes que intervenir aquí, Señor, gracias. Tampoco le reclamé, Señor, que cambien a esta. No. Bueno, admito que el viejo hombre adentro, ¿vieron usted lo que me decía? Pero no le hice caso. Una segunda lección que vemos aquí en este incidente tiene que ver con la alabanza. El verso 25 dice que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Oiga, cantar en circunstancias como esa. Abro paréntesis. Se solicita dueño de vehículos Citroën TFDF 65. O como cuando trabajaba en una sala de transmisión, patente Turquía, Francia, Dinamarca, Francia 65, sexto, quinto. Si está aquí, por favor, se le solicita al dueño. Si es que aquí, no sé. La alabanza. Cantaban. ¿Se acuerdan de ese himno? Canta, oh buen cristiano. Y la letra dice en dificultad, en lo que sea, aunque te vaya mal, canta. No es fácil cantar. No. Ellos, en vez de quejarse, en vez de lamentarse, cantaban. Quizás podría a lo mejor Pablo decirle, oye, pero ¿cómo se te ocurre? Si por ti fui a orar por esa muchacha y mira, pues, bueno, llegamos aquí, pues si no hubiéramos pasado piola y estaríamos súper bien en otra parte. ¿No? Tampoco se quejaban contra el carcelero. Decían,
a ver, carcelano, como me dejó aquí, mira las heridas. Y más encima estamos aquí atados por cadena. Y en el cepo una situación muy incómoda que tenían los romanos, un aparatito muy especial, que más que de comodidad era de tortura. Y ahí estaban ellos. Sin embargo, ahí estaban cantando con los pies inmóviles y atados a cadenas. Y cantaban, aleluya. No sé si cantaban eso o no, pero por si acaso. Mire, lo que un cristiano puede hacer. Pero eso tiene que ver con la relación que tengamos con Dios. Es Él quien nos da la fuerza. Es Él quien nos alienta. Fueron puestos, dice el relato, en el calabozo de más adentro. Se dice que las cárceles romanas no eran muy prolijas. Y generalmente el calabozo de más al fondo era el peor de todos. Por ahí corría todo lo que enviaban desde los servicios higiénicos de la época. Ahí habitaban las ratas, que muchas veces a los presos que eran azotados, como lo fue Pablo y Silas, y que los tenían desnudos porque dice que les quitaron la ropa, muchas veces las ratas se alimentaban de la piel, de las heridas de los presos. Y eso era un tormento enorme, terrible. Y ellos no estaban, no, cantaban. ¿Se da cuenta? Y a veces nosotros, por cosas a veces pequeñas, por tonteras, a veces nos quejamos, nos achacamos. Ya no voy a ir a reunión porque no, y nos taimamos. Mire, y por tonteras muchas veces. Pero un cristiano firme toma esta actitud. A pesar de, yo seguiré al Señor, iré a reunión, igual le cantaré, me cuesta, pero igual le alabo. Aleluya. Sí, yo sé que no es fácil. Sí, no es fácil. Pero si estos varones lo pudieron hacer, nosotros también podemos hacer. Y mire qué interesante. El relato dice, y los presos los oían. Aquí hay algo muy interesante. Hoy en día usted sabe que en muchas partes, en mi caso es así, nuestras casas son pareadas. Y muchas veces se escucha todo lo que pasa al lado. Sí. Y en algunas casas exageradamente, difícil porque más se escucha que en otras. Pero aquí, obviamente, cada cual estaba en su lugar. Todos escucharon la oración y los cánticos de estos dos varones. La pregunta es, cuando tú pasas por adversidades, por dificultades, por enfermedades, por problemas matrimoniales, por problemas familiares, ¿qué escuchan de ti los que están cerca? Sobre todo los inconversos. ¿Sí? Muchas veces hay personas que no les atrae el evangelio, que no les atrae una invitación a un culto, por lo que han oído por otros supuestos cristianos que viven peleando, que se dicen cosas fuertes. Y algunos de ustedes saben que a veces hablan en lengua. Sí. ¿Qué impresión dejan? Terrible. Y nosotros decimos que aquí el Señor cambia nuestra lengua, pero a veces no es tan así. ¿Qué escucha la gente?
puras quejas, que nos lamentábamos. Que este gobierno aquí, que este gobierno acá, que esto acá, que este aquí, ya. Yo tengo un vecino que es colocolino. ¿Ah? Y cuando Colo Colo pierde, y yo voy a comprar y está en el antejardín, y yo digo, Juanito, chuta que es malo su equipo. Él se ríe nomás, me hace así. Claro, no apuntando para adelante, para otro lado, pero es terrible. ¿Qué decimos? Es importante, porque la gente que sabe que somos cristianos siempre van a estar atentos a lo que hacemos y decimos, cómo reaccionamos, cómo es nuestra actitud. Sí. Cuando entraron a robar a la casa nuestra, alguien me preguntó, ¿así que estaban durmiendo ustedes? Sí, pero no sentimos nada. ¿Y qué hubiese pasado si hubieran sentido y lo hubieran encarado? Le dije, bueno, tal vez, no sé, es lo que yo creo, no sé. Tal vez me hubiera puesto a orar por ellos. O tal vez le hubiese sido más bíblico, le hubiese hecho imposición de mano. No sé. Pero uno nunca sabe. ¿Ah? Pero ¿qué actitud tenemos en una situación como esa? Difícil. Porque la gente siempre espera que nosotros debemos ser ejemplos cuando saben que somos cristianos. Y ellos observan mucho qué actitud tenemos nosotros para con ellos y para cuando vivimos o sufrimos un percance. Ellos cantaban y alababan al Señor, cuando lo más lógico era que se estuvieran quejando. Por eso, hermano, cuando el mundo nos escuche y nos ve adorando y alabando a Jesús en cada circunstancia de la vida, se sentirán impactados por nuestra actitud. Una tercera lección que encontramos acá es la integridad. La integridad. Qué importante es esto. Dice el verso 27-28, despertando el carcelero, porque el caballero estaba durmiendo. Claro, era el jefe. ¿Ah? Usted sabe que los jefes duermen. Si hay jefe aquí, Dios te bendiga. ¿Ah? Pero dormía. Sí, me acuerdo muy bien para el 11 de septiembre. Me tocaba turno, en ese tiempo estaba yo en la central de Radio Patrullas, ahí en General Maquena, cuartel central de la PDI. Y justo me tocó el turno, el último turno, que era de 0 horas a 8 de la mañana. Es decir, yo tendría que haber entrado a las 0 horas del día, bueno, donde comienza el 11, e irme a las 8 de la mañana del día 11. Pero tuve 4 o 5 días encerrado y no sabe, a lo mejor ni tiene idea de lo que pasó, sabe. Pero bueno, el asunto es que cuando empecé a recibir llamados de diferentes lugares, que había movimientos militares para allá, movimientos para acá, qué sé yo, y el jefe se había ido a dormir a un hotel cerca. Y allá tuve que salir a buscarlo porque él dormía, porque era jefe. Lo que hacen muchos jefes, a despertarlo. Bueno, aquí el carcelero estaba roncando, pero obviamente despertó con el movimiento sísmico. Dice que hubo un gran terremoto. Gran terremoto. Y si dice gran terremoto es porque fue grande. Según mi sismólogo que tengo yo bíblico, tiene que haber sido grado 16. Por algo que he registrado en el capítulo 16. Pero de ahí saco las conclusiones. Y esto despertó al carcelero. Y el hombre, dice el texto, y viendo abiertas las puertas de la cárcel,
sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Claro. Él reaccionó y dijo, arrancaron los presos. Oiga, si había un momento propicio para salir de la cárcel, era en ese momento, porque las puertas se abrieron y los cerrojos, las ataduras, saltaron las cadenas. Así que, como diríamos un buen chileno, estaba la Claro, ¿qué hubiera hecho usted? Lo mismo que yo. Pero no. Un creyente jamás se aprovecha de las circunstancias, cualquiera sea esa. Nunca se aprovecha. Hace años atrás, la iglesia de San Carlos me invitó para tener unas reuniones especiales. Y también invitaron a Charlie Busto. No sé cuántos conocen a Charlie Busto. Charlie Busto, que se hizo famoso por el tema ese que todos conocen muy bien. Necesito de ti. Ya. Ya, excelente. Lo sabe. Entonces, el día domingo en la mañana, dentro de la actividad de fin de semana, había que ir a la cárcel de San Carlos. Así que nos llevaron a la cárcel. Yo era el que predicaba y Charlie era el que cantaba. Y llegamos allá a la cárcel, al patio central. Lleno. Uy, ahí están. Todos los contribuyentes al lado nuestro. ¿Sí? Todos. Charlie cantó su primera canción, justamente esa, Necesito de ti. Y los bandidos se la sabían porque le hicieron karaoke. Así que el Charlie. Y viene la segunda pista y ahí hubo un malentendido entre el gendarme que estaba a cargo de la música ahí, porque puso uno de los temas que dice escapar. ¡Ay, no! Digo, no, Charlie, no, esa no, otra. Claro, si querían salir, lo único que querían era salir de ahí. ¿Y quién no? Mire, acá ellos permanecieron ahí. Claro, el carcelero dijo, aquí estoy perdido. Porque según las normas de gendarmería de la época, si un preso se le arrancaba, el que estaba a cargo de la custodia pagaba con su vida. Lo ejecutaban. Sí. Y el problema era que muchas veces no solo lo ejecutaban a él, sino también a su familia, depende de la gravedad. Entonces él dijo, aquí estoy sonado. Lo más probable es que me van a ejecutar a mí y corre el riesgo mi familia. Entonces, si me suicido, ¿cuál va a ser la tesis? Los presos lo mataron y huyeron. Y aquí aparece Pablo. Cuando ve que el tipo se va a mandar el estocazo, le grita, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo no sé si lo hubiera gritado, a lo mejor me hubiera quedado callado nomás. No sé. Sí, porque imagínense cómo me dejó. Mi cuerpo hecho tira. Y mire cómo estoy aquí. No te hagas ningún mal. Bien dice la Escritura que el mal no debemos pagarlo con el mal, sino con el bien. Nunca pagues con la misma moneda. Siempre paga con el bien. Ya no rige la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. No. El Nuevo Testamento es claro en enseñar las normas de conducta de un cristiano. Fue íntegro.
Porque Él no se aprovechó de las circunstancias y tuvo compasión de aquel hombre. Podría haberle guardado rencor. No lo hizo. Porque Él era un hijo de Dios. Era un hombre que sabía muy bien que por causa del evangelio también se padecía. Y finalmente, una cuarta lección tiene que ver con la palabra del Señor. Dice que el relato nos habla que el tipo vino y se arrodilló delante de ellos. Imagínense el carcelero, el jefe de la prisión, se arrodilló delante de ellos. Después que los había hecho zumbar, después que lo tenían puesto ahí en el lugar más tétrico, más horrible. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Mire lo que pasa cuando se tiene una acertada, una buena actitud. El tipo reconoció ahí que estos hombres eran hombres de Dios y que él necesitaba de Dios. Y dice el texto, verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Le hablaron la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre debe estar en nosotros, siempre debe estar con nosotros, siempre debe haber una palabra para los momentos precisos. Y para eso hay que leerla, hay que estudiarla. Sí. Hay muchos que dicen, no, pues si la Biblia dice que el Espíritu Santo traerá a la memoria las cosas, claro, que Él pondrá palabras. Sí, pero ¿qué palabras? Las que estudiaste, las que leíste. Si no, va a estar en blanco. Le hablaron la palabra del Señor. Y el verso 33 dice algo tremendo, algo espectacular. Yo no encuentro espectacular esto. Dice, y él, es decir, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Después que las causó, ahora las está limpiando, las está curando. Mire lo que hace. La actitud correcta de un cristiano. ¿Sí? Le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. ¿Se acuerda que ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Aquí hay que interpretar bien, hay que tener una buena hermenéutica en esto de serás salvo tú y toda tu casa. Porque hay cristianos que piensan que porque ellos son cristianos, automáticamente el resto de su familia, sus hijos van a ser cristianos. No es así. Perfectamente el hijo de un pastor se puede ir al infierno. El hijo de un cristiano, perfectamente. Porque la salvación es personal. Y el contexto nos da a entender qué fue lo que pasó. Los llevó a la casa. Y ahí Pablo les predicó el evangelio. Y ellos creyeron, porque dice que se regocijó de que creyó él y toda su casa. Es decir, aceptaron al Señor. ¿Cuándo lo aceptaron? Después de haber escuchado el evangelio por Pablo y Silas. Y se encontraron con que hay que obedecer al Señor. Y una de las formas es cumpliendo sus mandatos. Y uno de sus mandatos es bautícese cada uno. Prontamente va el bautismo. Hay varios candidatos, así que si usted está ahí, mire, yo conozco una persona que por años va a una iglesia, conoce lo que es el bautismo, pero todavía no se bautiza. A lo mejor hay alguien aquí. No, tiene que dar el paso. Es una forma de demostrar nuestro sometimiento a aquel que le decimos Señor. Porque cuando le decimos Señor, estamos diciéndole que tú eres mi dueño. Sí. Para algunos Jesús es solamente el Salvador, pero no el Señor.
Y eso no funciona bien. Y él se bautizó, él y su familia. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aleluya. Hermanos, entiendo que, porque lo he vivido, hay situaciones que son muy complicadas, que a veces ni siquiera sabemos cómo reaccionar, que a veces inconscientemente actuamos y después terminamos lamentándonos o discriminándonos a nosotros mismos. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué actué así? Yo creo que estas lecciones que nos dejan estos varones, estando en momentos muy difíciles, nos van a ayudar tremendamente. Es por ello que le invito para que siempre usted, ante las adversidades, cualquiera sea, tenga la actitud correcta. Una vida de oración. Esté siempre usted dispuesto a alabar al Señor a pesar de. Y cuide y guarde siempre su integridad. Y por supuesto, la palabra del Señor tiene que estar siempre en su corazón, en su mente y en su boca. Incline su rostro. Vamos a orar. Oh Dios, 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 Dios. Yo no sé, desconozco por qué situación negativa puedes estar pasando. Los que nos están viendo a través del canal de YouTube, tal vez estás viviendo una situación muy desgraciada. Quizás una enfermedad, un problema matrimonial, problema con los hijos, tal vez problema económico, en fin. Ya sea aquí en el templo o tal vez afuera, y que están mirando y escuchando esto, no saben cómo reaccionar. No saben qué hacer. En esta hora, yo quisiera orar por ti, para que Dios te ayude, para que Dios te guíe en una reacción correcta. Si tu actitud no es la mejor, que el Señor ponga en ti la mejor, la correcta. Ocupa tu tiempo orando, no maldiciendo. Ocupa tu tiempo a pesar de alabar al Señor, y no te dejes llevar por el problema. El Señor conoce perfectamente lo que tú estás viviendo. Él sabe perfectamente lo que te está pasando. Y Él quiere ayudarte. Por eso te tiene aquí. Por eso estás mirando a la distancia a través de esta tecnología. Él quiere tratar con ese carácter difícil que hace que tus actitudes no sean las mejores. Tal vez eres una persona que fácilmente cae en el odio, en la ira, en la envidia, en la discriminación. En esta hora, pídele al Señor que trate contigo en esa área. Que Dios haga de ti una persona digna de observar y de imitar. Que tu familia pueda ver que hay un cambio ahora.
Que ya no soy la persona enojona de siempre. Que ya no soy la persona que reacciona violentamente. Que ya no soy la persona que dice palabras que no corresponden. Aquí está el Señor. Y allá, donde tú estás, en la lejanía, también está el Señor. Si hay alguien que está pasando por momentos difíciles y no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer, mientras los hermanos están con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados, yo le pido que levante la mano como señal de fe. No es mi interés saber quién. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que han levantado su mano. Dios les bendiga. Oh, aleluya. Y allá, a la distancia, los que están viendo esta transmisión, allí donde estás también, levanta tu mano. Padre bueno, gracias, porque tú has querido en esta mañana tratar con nosotros. Tú has querido moldearnos, enseñarnos con tu palabra. Reconocemos que muchas veces nuestras actitudes no son las correctas, no son las mejores, no son las que debiéramos tener como cristianos. Y a veces dejamos mucho que desear. Pero en esta hora te pedimos que nos ayudes. Que nos ayudes para enfrentar, Dios mío, las adversidades, las enfermedades, los problemas, las dificultades, las necesidades. Enfrentarlas en oración. Enfrentarnos con nuestro espíritu alegre y expresarte la alabanza y la adoración. Señor, para que nos guardemos y tengamos una actitud íntegra, Señor. Que no nos aprovechemos ni saquemos provecho de ciertas circunstancias. Y por sobre todo, para que tu palabra abunde en nuestros corazones. Que podamos tener el rema, la palabra precisa para aquellos que en este momento no saben qué hacer, para aquellos que están afligidos, que están desesperados, aquellos que quizás quieren morir. Señor, permite que tu palabra toque sus corazones, que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Padre, te lo pido y te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.